¡Qué niño más lento! De Lucía Serrano. Este es el cuento que hemos seleccionado para el tema 2, dificultades ligadas a la discapacidad intelectual. En este álbum ilustrado se presenta la historia de Néstor. Néstor es un niño que a lo largo de las páginas aparece en los diferentes ambientes en los que se desenvuelve: el familiar, el escolar e incluso la relación que parece tener con sus iguales. En todos estos ambientes se describe cómo el entorno le recuerda la dificultad que parece tener para hacer frente a las demandas de estos diferentes contextos. En todo momento, las personas que se van relacionando con él al principio de la historia le van recordando lo especialmente lento que es para hacer frente a las tareas. Es decir, enfatizan en la idea del déficit, la dificultad que tiene. Hemos seleccionado este cuento porque nos ha parecido encontrar una analogía entre la percepción que se tiene de la dificultad o la discapacidad en el texto y cómo el concepto de discapacidad intelectual ha ido evolucionando a lo largo de los años. En su 12ª edición, la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo aborda una revisión de esta conceptualización. En ella recuerda o enfatiza en la idea de esa dificultad o discrepancia que la persona con discapacidad presenta en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, pero además focaliza o centra la atención en la importancia de un adecuado diagnóstico para poder identificar unas necesidades, las necesidades que estas personas presentan, para así establecer un sistema de apoyos. En el cuento, la primera parte se enfatiza especialmente en la idea del déficit. Sin embargo, llega un momento en el que el niño deja de ir a su propio ritmo y parece escuchar las excesivas demandas del entorno. ¿Qué ocurre? Que al tomar conciencia de esos mensajes tan negativos y escuchar lo que todo el mundo le dice, enfatiza en la idea que es un niño especialmente lento. Aquí, de forma visual, se dice: ¡qué niño más lento! A partir de esa toma de conciencia de la dificultad que presenta, se produce un cambio en la dinámica del protagonista. Y ya dice: Néstor ya no se levanta temprano, no desayuna, no va al colegio, no juega con sus amigos. Se vuelve un niño triste, enojón y de color gris. Aquí, de una forma metafórica, se alude a la importancia de que el contexto, de que el entorno haga frente o aborde las necesidades que el niño presenta, en lugar de ocurrir a la inversa. Es decir, al principio de la historia, Néstor va apareciendo en los diferentes contextos en los que se desenvuelve y se va enfatizando la idea de la dificultad que presenta. Llega un momento en el que él toma conciencia y, como consecuencia, se vuelve, pues, como aquí dice de forma metafórica, un niño triste, enojón y gris. Nos gusta especialmente el giro que tiene el cuento, porque llega un momento, al igual que ocurre en la 12ª edición de la conceptualización del manual, que conceptualiza la discapacidad intelectual, en el que se toma conciencia de la importancia del protagonismo que cobra la persona. En este sentido, es necesario que sea el ambiente, el contexto, el que ofrezca los recursos para hacer frente a las necesidades de la persona y no al revés. El cambio que ocurre en el cuento, el cambio de la trama, nos puede recordar, podemos establecer una analogía con el cambio de conceptualización de la discapacidad intelectual, en el sentido de que
es necesario establecer una adecuada red de apoyos, un sistema de apoyos que atienda a las demandas y a las necesidades de las personas con discapacidad. Llega un momento en el que, como dice en el cuento, Néstor consigue llegar a un lugar en el que todo marcha a su propio ritmo. Es decir, él no se tiene que adaptar continuamente al entorno, sino que encuentra un entorno adaptado a sus características. Esta es un reflejo, una forma metafórica de explicar cuál debe ser el proceso al que se debe enfrentar el profesional que trabaja con un niño o con un adolescente con una discapacidad intelectual. Identifico cuáles son las necesidades y a partir de ahí propongo un plan de intervención coherente, acorde con estas necesidades. Os hemos preparado un itinerario de contenidos gamificado en el que podréis tener acceso a la evolución que ha sufrido el concepto de discapacidad intelectual a lo largo de los años, además de conocer cuáles son algunos de los puntos básicos de la conceptualización actual y cuál debe ser la mejor forma de abordar la intervención desde unas prácticas basadas en la evidencia. Esperamos que os guste el contenido que os hemos preparado y que os resulte de utilidad.